El 19 de noviembre de 2025, la NASA prometió una actualización importante sobre el misterioso objeto interestelar 3 y Atlas. En cambio, siguieron repitiendo un mensaje: es solo un cometa. 20 naves espaciales observaron el objeto, pero solo se mostraron un puñado de imágenes borrosas y de bajo detalle. ¿Por qué tanta tranquilidad y tanto silencio? ¿Qué es lo que no nos están mostrando? ¿Y por qué importa eso más que nunca? Durante semanas, la campaña promocional de la NASA había construido expectativas enormes. Una actualización importante sobre el visitante interestelar 3 y Atlas, con nuevas imágenes y hallazgos de una armada global de telescopios y naves espaciales. La fecha estaba marcada en calendarios de toda la comunidad científica y entre el público general. Los espectadores se conectaron esperando revelaciones, atraídos por titulares que describían un evento raro, posiblemente histórico. Pero cuando la transmisión comenzó, algo se sintió inmediatamente fuera de lugar. El tono no era de celebración científica, era defensivo. Los presentadores de la NASA, hablando desde un estudio pulido, eligieron sus palabras con un cuidado medido que rayaba en lo ensayado. Y antes de compartir cualquier dato, antes de mostrar cualquier imagen, hicieron algo extraño. Abordaron los rumores en línea directamente. Le dijeron a la audiencia sin rodeos que no había evidencia de nada artificial, nada más allá de lo ordinario. La frase "solo un cometa" fue tejida en las observaciones iniciales, repetida con una insistencia tranquila pero firme. Y el efecto fue inmediato. La atmósfera, en lugar de ser de emoción abierta, se sintió pesada, controlada, deliberada. Los representantes de la NASA hablaron extensamente sobre los desafíos de estudiar objetos de más allá del sistema solar. Recordaron a los espectadores que los cometas interestelares son raros, pero insistieron en que 3 y Atlas encajaban el perfil clásico del libro de texto. Cada declaración parecía estar preparada de antemano, como anticipando preguntas que podrían ir demasiado lejos. Los presentadores se apoyaron en ciencia establecida. Los cometas arrojan polvo. Los cometas tienen órbitas excéntricas. Los cometas van y vienen. Todo mientras dirigían la conversación lejos de la especulación. Esta postura defensiva temprana estaba en marcado contraste con la campaña promocional del evento. En lugar de mostrar nuevos descubrimientos, la transmisión parecía estar gestionando expectativas, controlando la narrativa. La promesa de una actualización rica en datos y transparente fue rápidamente reemplazada por un muro de lenguaje cuidadoso. La audiencia, preparada para revelaciones, fue recibida en cambio con tranquilidad y una advertencia sutil contra leer demasiado en lo desconocido. La moderación en la sala era inconfundible. Cada respuesta se sentía filtrada, cada hecho amortiguado por salvedades. En esa primera hora, quedó claro que lo que no se diría podría importar tanto como cualquier cosa revelada. Casi 20 naves espaciales y observatorios fueron asignados para observar 3 y Atlas mientras atravesaba el sistema solar. Hubble, James Webb, Lucy, Psyche, Maven, el Mars Reconnaissance Orbiter y más. Cada misión fue mencionada por nombre en el resumen oficial de la NASA de la campaña. Desde orbitadores alrededor de Marte hasta telescopios en cimas de montañas en Chile y Hawái, la escala del esfuerzo fue descrita como sin precedentes. Sin embargo, mientras la transmisión en vivo se desarrollaba, la prometida inundación de imágenes nunca llegó. En cambio, los espectadores vieron un puñado escaso de cuadros débiles y distantes, principalmente del Hubble y brevemente del telescopio espacial James Webb. Estas imágenes eran de bajo detalle, sus sujetos poco más que manchas tenues contra el negro, sin galería de cuadros crudos, sin composiciones de alta resolución, sin comparaciones lado a lado de las diferentes misiones. La mayoría del registro visual de la campaña permaneció invisible. Los funcionarios de la NASA abordaron la ausencia de material con una cadencia constante de explicaciones. Un presentador señaló que algunos datos todavía estaban siendo descargados, refiriéndose al retraso entre la adquisición de la nave espacial y la recepción en la Tierra. Otro citó la necesidad de calibración cuidadosa, diciendo que los instrumentos fueron empujados más allá de sus límites de diseño nominal, por lo que los resultados requieren procesamiento extra. Hubo recordatorios sobre ángulos de visualización, el riesgo de artefactos ópticos y los desafíos técnicos de fotografiar un objetivo débil y de movimiento rápido. Cada justificación sonaba plausible por sí sola, pero a medida que la lista crecía, el efecto se volvió más difícil de ignorar.
El énfasis no estaba en lo que los datos podrían revelar, sino en por qué aún no se podían mostrar. La formulación oficial se volvió familiar, pendiente de calibración completa, todavía bajo revisión del equipo científico, esperando validación. Los resultados se publicarán después de revisión por pares. Para algunas misiones como Lucy y Psyche, la transmisión ofreció solo la promesa de futuras actualizaciones. Para otras, como Maven y el Mars Reconnaissance Orbiter, la única evidencia pública de participación fue su mención en la lista. Sin imágenes, sin espectros, ni siquiera una línea de tiempo para el lanzamiento. El proyecto Telescopio Virtual en Italia, operando independientemente, transmitió sus propias vistas en vivo de TRES y Atlas, antes y durante el evento de la NASA. Sus imágenes, aunque técnicamente limitadas, fueron compartidas abiertamente y sin demora. El contraste fue notable. Al final de la transmisión, la brecha entre la escala de la campaña y la escasa publicación pública era imposible de perder. Casi 20 misiones, pero solo un puñado de imágenes. La audiencia se quedó con una lista de razones para lo que faltaba, pero poco que ver por sí mismos. La historia de TRES y Atlas, al menos por ahora, fue definida tanto por lo que permaneció oculto como por lo que se reveló. Los pocos momentos en que la NASA abordó hallazgos científicos se destacaron por su brevedad. Un presentador mencionó que TRES y Atlas llevaba una proporción inusualmente alta de dióxido de carbono, más alta que cualquier cometa medido en el sistema solar. La declaración flotó en el aire, luego se desvaneció mientras los presentadores volvían a recordatorios sobre calibración y la necesidad de más análisis. El intercambio se sintió apresurado, breve. Momentos después, surgió otra anomalía. El contenido de níquel del cometa fue descrito como excesivo en comparación con el hierro, un patrón no visto en visitantes interestelares previos o cometas típicos. Nuevamente, el detalle fue reconocido. Luego, discretamente, dejado de lado. La observación se sintió significativa, pero no fue perseguida. Una tercera pista apareció en una sola oración sobre polarización de polvo. La luz reflejada de la coma de TRES y Atlas mostraba un patrón que no coincidía con cometas conocidos del sistema solar. La polarización es una huella digital, y su desviación puede insinuar química o estructura desconocida. Pero este marcador potencial de origen extraño fue dejado sin explorar, y la discusión volvió a generalidades sobre polvo de cometa. La palabra polarización fue mencionada y luego abandonada. La transmisión en vivo también incluyó una referencia fugaz a la edad del sistema estelar de origen del cometa. Datos preliminares implicaban que TRES y Atlas podría haberse formado en un sistema estelar más antiguo que el Sol, un detalle que lo convertiría en un mensajero de un tiempo antes de que nuestro sistema solar existiera. La idea pasó rápidamente, sin examinar, mientras la conversación volvía a terreno seguro. La imagen de un mensajero fue sugerida y luego pasada por alto. Finalmente se mencionó una aceleración sutil pero medible en el camino del cometa. Fuerzas no gravitacionales como chorros de gas o polvo pueden empujar un cometa, pero los detalles aquí fueron dejados vagos. Cada anomalía fue introducida, luego inmediatamente amortiguada por precaución o silencio. En el espacio entre estos hechos y sus explicaciones, la sensación de algo no resuelto creció más fuerte. Las preguntas sobre la verdadera naturaleza de TRES y Atlas aterrizaron con un golpe sordo, recibidas por un ritmo practicado de aplazamiento. Cuando un reportero preguntó sobre la forma del objeto, la respuesta llegó lenta y pareja. Demasiado pronto para saber. Una consulta sobre las lecturas inusuales de dióxido de carbono fue descartada con todavía siendo analizado. Cada vez que la discusión se acercaba a especificidades, composición, origen o el significado de mediciones extrañas, el ritmo se ralentizaba, las respuestas se volvían vagas y la conversación volvía al comportamiento de cometa de libro de texto. La palabra incierto se convirtió en un escudo, repetida cada vez que una pregunta amenazaba con romper la superficie. Los portavoces de la NASA se apoyaron en lenguaje familiar, describiendo TRES y Atlas como comportándose como se espera de un cometa, o mostrando sin signos de artificialidad. La palabra ordinario surgió una y otra vez, como si la repetición sola pudiera resolver el asunto. Incluso cuando las anomalías fueron reconocidas, la respuesta fue asegurar a los espectadores que tales cosas pueden suceder con los cometas, que se necesitarían más datos, y que las conclusiones tendrían que esperar.
El efecto fue acumulativo. Cada respuesta, cuidadosamente medida y amortiguada por descargos de responsabilidad, parecía diseñada para contener la curiosidad en lugar de satisfacerla. La promesa de nuevos hallazgos importantes dio paso a un flujo dependiente de revisión, esperando validación y resultados por publicar. Las líneas de tiempo se deslizaron hacia lo indefinido. Cuanto más continuaban las preguntas y respuestas, más se sentía que la historia real estaba en la coreografía de lo que no se podía decir. La audiencia, preparada para el descubrimiento, se quedó preguntándose si el silencio mismo era la respuesta más reveladora de todas. Aquí está lo que realmente importa de todo esto. Cuando 20 naves espaciales capturan un objeto interestelar, pero el público solo ve fragmentos, algo está fundamentalmente mal. No se trata solo de ciencia, se trata de confianza. La transparencia no es un lujo científico, es un derecho público. Porque cuando aquellos que vigilan los cielos comienzan a filtrar lo que vemos, cuando las promesas de revelación se convierten en ejercicios de control de daños, cuando cada anomalía se reconoce pero nunca se explora, empezamos a preguntarnos qué más están viendo que nosotros no. Piénsalo por un momento. Dióxido de carbono en niveles nunca vistos en ningún cometa conocido. Níquel en proporciones que no coinciden con nada en nuestro sistema solar. Polarización de luz que no encaja con ningún patrón establecido. Un sistema de origen potencialmente miles de millones de años más antiguo que nuestro Sol. Aceleración no gravitacional sin explicación clara. Cada uno de estos hechos fue mencionado. Cada uno fue inmediatamente enterrado bajo capas de tenemos que analizar más, y es demasiado pronto para decir, ¿por qué? ¿Por qué mencionar estas anomalías si no van a explorarlas? ¿Por qué construir expectativas durante semanas solo para entregar evasión ensayada y imágenes borrosas? La respuesta más inquietante es también la más simple, porque saben algo que no están listos para decirnos, o peor, algo que no creen que estemos listos para escuchar. Y esto no es teoría de conspiración, esto es observación de patrones. Cuando una agencia que normalmente celebra descubrimientos científicos, en cambio, abre con solo un cometa antes de mostrar cualquier dato, cuando casi 20 misiones observan un objeto, pero solo se comparten un puñado de imágenes de baja resolución, cuando cada pregunta específica es recibida con generalizaciones vagas, cuando la frase esperando validación se convierte en la respuesta predeterminada para todo, ese no es protocolo científico estándar, eso es gestión de crisis. La transmisión del 19 de noviembre no se sintió como una conferencia de prensa científica. Se sintió como contención, como si el objetivo principal no fuera informar al público, sino tranquilizar al público. Hay una diferencia crucial entre esas dos cosas. Informar significa compartir lo que sabes, incluso si es desconcertante. Tranquilizar significa controlar lo que otros piensan, especialmente cuando es desconcertante. Y tal vez lo más revelador de todo fue lo que no se preguntó. Ningún periodista presionó sobre por qué tan pocas imágenes fueron publicadas. Nadie exigió líneas de tiempo específicas para la publicación de datos de las otras 18 misiones. Nadie preguntó por qué anomalías significativas fueron mencionadas pero no exploradas. La sala se sintió coordinada, como si todos hubieran acordado de antemano no presionar demasiado, no hacer las preguntas incómodas que el público realmente quiere responder. Esto plantea una pregunta más grande. Si Tracy Atlas realmente es solo un cometa ordinario, ¿por qué toda esta coreografía cuidadosa? Los cometas no requieren gestión de mensajes. Los cometas no necesitan declaraciones tranquilizadoras repetidas. Los cometas no justifican retener imágenes de casi 20 misiones mientras se muestran solo un puñado selecto. Los descubrimientos científicos ordinarios no se tratan así. Los extraordinarios sí. Y aquí está la verdad incómoda que nadie en esa transmisión quiso decir en voz alta. El comportamiento de la NASA durante ese evento no fue el comportamiento de una agencia compartiendo ciencia rutinaria. Fue el comportamiento de una organización que sabe que está sentada sobre algo que no puede explicar completamente y que ha decidido que la mejor estrategia es minimizar, desviar y prometer respuestas futuras que pueden o no llegar alguna vez. Porque piensa en lo que realmente sucedió aquí. Un objeto de otro sistema estelar atravesó nuestro vecindario cósmico.
20 de nuestras herramientas más avanzadas lo observaron. Y cuando llegó el momento de compartir lo que aprendimos, nos dieron evasión ensayada, imágenes borrosas y la repetición constante de que todo es normal. Muévanse. No hay nada que ver aquí. Excepto que claramente hay algo que ver. De lo contrario, ¿por qué el silencio? El proyecto Telescopio Virtual en Italia no tuvo problema en compartir sus imágenes en tiempo real, sin demora, sin filtrado, solo datos crudos para que el público los vea. Y sin embargo, la NASA, con recursos infinitamente mayores y acceso a casi 20 misiones diferentes, solo pudo producir un puñado de cuadros de baja calidad. La disparidad no es solo notable, es reveladora. Esto nos lleva a una conclusión ineludible. Las preguntas sin respuesta de hoy dan forma a nuestra confianza en aquellos que vigilan los cielos. Y ahora mismo, esa confianza está siendo erosionada no por lo que la NASA está diciendo, sino por lo que claramente están eligiendo no decir. A veces el silencio nos dice más que cualquier respuesta oficial jamás podría. Y el silencio del 19 de noviembre fue ensordecedor. Entonces, ¿qué hacemos con esto? ¿Simplemente aceptamos que nos digan que todo es normal cuando cada señal apunta a lo contrario? ¿Dejamos de hacer las preguntas difíciles porque las respuestas son incómodas? ¿O reconocemos que cuando aquellos en posiciones de conocimiento comienzan a gestionar información en lugar de compartirla, nuestra responsabilidad como público es presionar más fuerte, no retroceder? Tracy Atlas puede ser solo un cometa, pero la forma en que esta historia está siendo manejada definitivamente no es solo ciencia estándar. Y hasta que obtengamos transparencia real, imágenes reales de esas 20 misiones y respuestas reales a las anomalías que fueron reconocidas pero nunca explicadas, el misterio más grande no es ¿qué es Tracy Atlas? Es ¿qué sabe la NASA que no nos está diciendo? Si esta historia te hizo cuestionar lo que realmente está sucediendo detrás de las puertas cerradas de nuestras agencias espaciales, si te dejó preguntándote qué más están viendo que nosotros no, entonces necesitas suscribirte ahora, porque esto no ha terminado. Los datos de esas otras 18 misiones eventualmente tendrán que salir. Y cuando lo hagan, vamos a estar aquí para analizarlos, sin filtros, sin evasión, solo la verdad. Dale like, activa las notificaciones y dime en los comentarios, ¿crees que la NASA está siendo transparente sobre Tracy Atlas? ¿O hay algo más grande siendo ocultado? Porque honestamente, después de ver esa transmisión del 19 de noviembre, es difícil creer que solo un cometa requiere tanto silencio.